Con algo más preparado, pero el Señor me cambió esto. Y es una promesa de parte de Él que siempre recordemos que Él es un Dios cercano a nosotros, que Él es un Dios que nos ha escogido, que nos ha amado y que nos está levantando día a día. Vamos por favor a empezar con Éxodo capítulo 6 versículos 7 y 8. Éxodo 6, 7 y 8, por favor. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Y esto es algo que pocas veces lo vemos. Dice el Señor que Él prometió tomarnos ¿de dónde? De la tierra de Egipto. En el Antiguo Testamento lo vemos a través de Israel, saliendo de un Egipto físico, de un Egipto en donde estaban en esclavitud, de un Egipto donde estaban siendo esclavos, no tenían una voluntad propia, no podían hacer nada. Sin embargo, Él dice, los sacaré, los libertaré. Dice que Él ahora se convertirá en el Dios, en aquel que estará guiando, en aquel que estará proviendo, en aquel que nos estará dando. Y esto lo podemos ver más claramente en Levítico 14, verso 2, por favor. Y dice, esta será la ley. No era 14. Perdón, 26, 12. Y dice, y andaré ¿en dónde? Entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Cuando el Señor decidió sacar a Israel de Egipto, es con la finalidad de que ahora Él sea su Dios, nuestro Dios, que Él sería nuestro Dios, a un pueblo escogido, a un pueblo al cual Él llamó no solo a libertad, sino a alguien con quien convivir, porque dice, y estaré y andaré entre vosotros, estaré con ustedes. El Señor quiere tener esa cercanía con este pueblo, como lo vimos o lo podemos ver cuando Dios crea a Adán. Dice que Él se paseaba en el huerto del Edén junto con Adán, y esa es la final que tiene Dios, el querer tener una comunión con el hombre, con la humanidad en sí. Sin embargo, el hombre se ha dejado llevar por el pecado, se ha dejado llevar por la carne, y hemos perdido esto. Sin embargo, Dios, ¿qué está prometiendo aquí? Dice que Él será nuestro Dios y estará entre nosotros. Ahora sí, por favor, Deuteronomio 14, versículo 2. Porque eres un pueblo ¿cómo? Santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora nos está hablando de que no solamente Él estará entre nosotros, sino también de que Él ha apartado, porque recordemos que aquí la palabra santidad viene del kadosh, que significa simplemente ser apartados, que significa que hemos sido escogidos, que significa que hemos venido a ser guardados de la maldad,
para ahora poder estar en esa relación, para ahora poder entrar con Él. Dice en esta escritura que es un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo que Él llamó. Y muchas veces podemos decir, bueno, todo esto es Antiguo Testamento y esto aplica solamente a los judíos. Sin embargo, hay algo que tenemos que recordar y lo vamos a encontrar, por favor, Efesios capítulo 2, versos 12 al 14. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos a la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Y esto es algo precioso de la promesa de parte de Dios, porque Él dice que de lo que era separado, ahora Él lo reúne. Por su sangre preciosa, lo que está en la tierra como en el cielo, se ha reconciliado con Él mismo. Ahora dice que ha derribado esa muralla que nos separaba de las promesas de Dios. Por esa preciosa sangre tenemos acceso a cada promesa y a cada regalo de parte de Dios. Es decir, esa promesa que era para el pueblo hebreo, de decir, quiero estar entre ustedes, quiero estar con ustedes, es para cada uno de nosotros. Esa promesa de que Dios está ahí contigo es continua. El hombre es el que puede alejarse de Dios, pero Dios no quiere alejarse de nosotros. Dice que hemos sido reconciliados. Versículo 19, por favor, de ahí mismo. Dos 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos ¿de quién? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí nos encontramos con esto. Ya no soy alguien extranjero ni alguien lejano, sino soy conciudadano de los santos. Tengo esa conciudadanía con el pueblo santo que Él se escogió desde un principio para guardar su pacto. Ya no siendo advenedizo, sino ahora siendo miembro. Y miembro más allá aún, porque ahora soy parte también de la familia de Dios. Ahora soy hijo, no solamente soy pueblo. Ahora puedo gozar de mayores bendiciones en Él. El pueblo judío goza de la bendición natural, pero ahora nosotros estamos también gozando de una bendición espiritual aún mayor. ¿Por qué? Porque el pueblo judío goza de las promesas, pero tienen la ley. Nosotros gozamos de las promesas, pero tenemos la gracia. Y claro, esto nos implica mayor responsabilidad, pero también una mayor bendición que es el Espíritu Santo. Pero vamos a ir más, viendo esto más adelante. Cuando vemos que ahora somos hechos hijos, dice que podemos gozar de todo género de bendiciones. La palabra dice en Génesis que cuando Dios creó a Abraham, lo bendijo con toda bendición espiritual, pero también con toda bendición natural. Es decir, la parte perfecta de la bendición de Dios en todo lo que Él tiene. Sin embargo, por el pecado nos hemos alejado, pero dice ahora que gozamos de todas estas bendiciones. Gálatas 3:14, por favor. Y dice, para que en Cristo Jesús la bendición ¿de quién? De Abraham alcance a los gentiles,
a fin de que por la fe recibimos ¿qué? La promesa de el Espíritu Santo. Ahí está toda la bendición espiritual que necesitamos. Porque el Espíritu Santo es, dice, un consolador, nuestro maestro, nuestra fortaleza, nuestro gozo, aquel que dice nos levanta de muerte a vida, el poder de Dios fluyendo en la vida de cada uno, porque también es ese don de fe que está en nosotros, esa fe que nos permite tomar todo género de promesas de parte de Dios, todo eso que Dios preparó de antemano para nosotros. Y esto a través solamente de algo. Hebreos capítulo 10, versículo 14, por favor. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿a quién? A cada uno de nosotros. Nos justificó y, ojo, nos hizo perfectos delante de Él. Nos santificó, nos apartó, nos lleva a buscar esa limpieza en la santidad de parte de Dios. Esa limpieza que viene, como dice en Primera de Juan, capítulo 3, que es por su sangre. Solamente su sangre es aquello que nos puede dar y permanecer en esa limpieza. Muchas veces este versículo se puede tomar, ojo, para decir, no importa lo que haga, porque ya fui santificado, pero no. Debemos de darle esta justa interpretación que es, Dios me perfecciona y me seguirá perfeccionando en cada día mientras que yo camine, mientras que yo busque el estar con Él como Él busca estar conmigo. Mi papel debe de ser estar delante de Él buscando el arrepentimiento con un corazón contrito y humillado. Como Él lo dice, que hará algo muy especial en mi vida. Isaías 57, versículos 15 al 19, por favor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién? Y humilde de espíritu, para hacer vivir. Él habita con las personas que han quebrantado su corazón delante de Él, que en humildad hemos venido a buscarle, con esa sencillez de saber que nada somos. Ojo, ¿para hacer qué? Vivir nuestro espíritu, para vivificar el corazón de los que hemos sido quebrantados, porque Él ya no contenderá para siempre ni para siempre se enojará, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado por la iniquidad de su codicia. Me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y Él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Cuando el Señor nos ha llamado, cuando el Señor nos ha llevado a tomar estas promesas, cuando el Señor nos ha llevado a ser cercanos a Él, lo hace con la finalidad de hacer solamente una cosa: sanar lo profundo de tu corazón, sanar lo profundo, sanar las heridas, sanar nuestros caminos, sanar todo lo que el mundo dejó lastimado. Y ahora este es un punto precioso, cuando vemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando vemos todo lo que la preciosa sangre nos ha venido a dar, porque ahora nuestros caminos son diferentes. Dice también en Isaías que Él endereza
las sendas por las que nosotros andamos y nos ha cambiado en ese precioso regalo. Vamos por favor a volver a Efesios capítulo 2, pero ahora versículos 8 al 10, por favor. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, cuando nosotros entramos a esa sanidad de parte del Señor, cuando nosotros encontramos a ese Dios cercano a nosotros, ahora Él nos lleva a esas veredas y nos lleva a estas buenas obras, obras que ya no son mías, sino que Él preparó de antemano, obras que son de gracia, del regalo de parte de Dios, un regalo inmerecido, pero a la vez un regalo que me permite vivir de una manera distinta. Cuando Pablo decía que él quería que el aguijón de su carne fuese quitado, el Señor le dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Lo hemos visto aquí, dicen que la palabra gracia es charis, y una de sus raíces también es chairo, que significa gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando la gracia del Señor está fluyendo en mí, ahora puedo vivir estas buenas obras, porque por la carne me es difícil, me es imposible. Sin embargo, por la gracia ahora puedo hacerlo. Entre más estoy yo en esa comunión con Él, entre más empiezo yo a tomar esa parte en la cual el pueblo hebreo no quiso tomarla al 100%, pero que ahora está disponible por nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, siendo Él ese camino vivo y eficaz que no se negó, sino que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, por favor, en su segunda parte dice, Hebreos 12:2, y dice que puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó, ¿dónde? A la diestra del trono de Dios. Es decir, ahora él, en ese gozo, en esa misma gracia que nosotros tenemos, se entregó a sí mismo a la cruz. Lo menospreció el oprobio, las burlas, para que ahora nosotros también podamos gozar de estas bendiciones, para que podamos entrar en su presencia. Salmo 89, versículo 29 nos dice algo muy curioso. Tú tienes dominio, 29. 89, 29. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Cuando hablamos de la adopción de Dios, la hablamos a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Isaías que su generación no la contarán. Y aquí está la promesa, dice, ¿dónde las pondrá para siempre? En su trono, como los días del cielo. Mi vida ya no va a estar en el hoyo, va a ser restaurada por Dios, para recordar que estoy en los lugares celestiales, para recordar que ahora soy descendencia de Él, descendencia de nuestro Señor Jesucristo a través de la promesa, que ahora puedo gozar del género de bendiciones, porque dice que Él ha hecho un mismo pueblo, ya no estamos lejanos a Él, sino cercanos, podemos tomar todas las bendiciones, todas las promesas, y ese carácter que el Señor va a generar en nosotros
es un pueblo, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, por favor. Somos como un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, el pueblo que Dios adquirió para que hiciésemos algo, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aun cuando en otros tiempos dice que éramos ¿qué? Que no éramos pueblo, pero ahora somos ese pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora la hemos alcanzado de parte de Dios. Nos la ha regalado, nos la ha dado, nos hace ese pueblo, nos hace esos hijos, nos da esa identidad, nos lleva a poder ser parte de la familia de Dios, nos lleva a poder ser sacerdotes. La función del sacerdote en el Antiguo Testamento era presentar las ofrendas delante de Dios, presentar los sacrificios delante de Dios. Ahora nosotros tenemos esa capacidad, pero ¿qué ofrenda vamos a presentar? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, como sacerdotes, la ofrenda que vamos a estar presentando es nuestra misma vida. Aquí habla del cuerpo, físicamente. Sin embargo, también habla de que nosotros debemos de renunciar a lo que agrada a la carne. Debemos de empezar a caminar de esa manera distinta, de esa manera en la cual Dios se va a agradar. Por eso dice, no te conformes a este siglo. Cuando hablamos de la palabra siglo, también podemos hablar y decir mundo. Cuando hablamos de la palabra conformidad, podemos decir amoldarnos. Podríamos traducirlo como, no te amoldes a este mundo, sino déjate renovar. Renovar a través de la palabra, a través de la promesa. Como lo leímos, dice, antes éramos lejanos a los pactos, mas ahora somos cercanos. En el antiguo hebreo, la palabra para pacto era berit, que significa partición o sacrificio, con la que se sellaba ese pacto. En el Nuevo Testamento, la palabra es doikia, la cual significa no solo pacto, sino también alianza, pero testamento. Es decir, lo que Dios nos está heredando, lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios quiere dejar a cada uno de nosotros. 32,000 promesas son las que alcanza el pacto. 32,000 dentro de la Escritura. Una promesa para cada día de mi vida y aún sobran. Y Dios seguirá dando. Por eso dice que Él da y bendice hasta que sobra y abunda. Porque puede ser visto en el aspecto natural, pero más importante en el espiritual. Porque todo lo que Dios nos dé, aquí se va a quedar. Sin embargo, las promesas espirituales de la salvación de Dios es lo principal que vamos a siempre tener, a siempre gozarnos. Por eso es que ahora Dios nos convierte en ese pueblo que habla Tito capítulo 2 versículo 14, por favor. Y dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, pero que es celoso de buenas obras? De esas obras que Él preparó de antemano para ti, para mí.
de esas obras que son en su perfecta voluntad, en la que es buena, en la que es agradable, en la que quizás a un principio me va a costar muchísimo trabajo llegar. Sin embargo, el Señor me ayuda. Y este es el punto importante en donde yo dependo de Él. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6 dice que el Espíritu Santo hace resplandecer porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en dónde? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero ahora el Señor está haciendo ¿qué? Resplandeciendo en tu corazón, resplandeciendo en nuestras vidas, para que esas buenas obras que nosotros llevamos a cabo por la gracia sean algo que trae luz. Hemos oído el supremo llamamiento que dice, id y hacer discípulos a las naciones. El problema está en que muchas veces esas naciones o personas no quieren acercarse porque ven un mal testimonio, porque ven que igual y podemos seguir siendo malos cristianos. Y ya es el simple hecho de agarrar y muchas veces por la cara de limón, la gente se aleja. Porque no entendemos estas promesas de parte de Dios. Porque no entendemos que toda promesa nos es dada. Y lo más importante es que ahora Él está resplandeciendo en mi vida y en mi corazón, para que yo pueda hacer ese sacrificio vivo, eficaz, ese sacrificio que lleva el testimonio de Dios a donde va, ese sacrificio que lleva la bendición de poder saber que hay un Dios que está cercano a mí. Cuando el mundo ve eso, cuando el mundo ve ese gozo aún en las pruebas, en las dificultades, es cuando dicen, tú estás loco, pero yo quiero de esa locura. Porque puedes tener tu paz aún cuando la prueba sea difícil, aún cuando la carne se duele, porque Dios te ha dado toda esa fortaleza y todas esas promesas. Dios te ha hecho celoso de buenas obras, porque muchas veces estamos anhelantes ya no de nuestra propia obra, sino de lo que Dios tiene. Y esto es algo muy importante que no debemos de perder, el entender que en todo Dios siempre va a estar, como lo dice Romanos 8:28. Dios todas las cosas las hace a bien para quienes le amamos, porque todo nos va a servir a bien en esos tiempos, aún por difíciles que parezcan. Él ha resplandecido en cada uno de nosotros. Y dice Isaías, capítulo 60, pero en sus versículos 14 y 15 me parece que es donde dice que Él resplandece a nuestra retaguardia, Él resplandece, y vendrán a ti humillados los hijos de... No. El caso es que esta palabra nos dice que Él es la luz de nuestra vida, que Él resplandece en nuestro amanecer, en nuestro atardecer, que aún la noche más oscura para nosotros ahora se convierte en el mediodía. Es semejante a una luz intensa en nuestras vidas. Y esta es la promesa de parte de Dios. Si Él resplandece en nosotros, ahora su vida está sustentando la nuestra. Porque dice que Dios es vida, así como Él es amor. 61 y 2, no, 60 ¿qué? 1 y 2, perdón. Y sí, vamos a verlo. Levántate y resplandece, porque ha venido ¿quién? Tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti ¿qué? Amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Su gloria. Y esto es precioso. Esa gloria que debe de verse en toda obra de la cual nosotros debemos de ser celosos, toda obra en la cual el Señor nos quiere llevar, en la cual nos lleva a ser
una ofrenda perfecta, en la cual nos lleva a poder mantenernos. Y es algo precioso que nosotros tenemos la capacidad de poder guardar sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 5, versos 2 y 3, nos dice algo sobre el mandamiento de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son gravosos. Porque el mismo amor de Dios nos impulsa a poderlos guardar, nos impulsa a podernos guiar a través de lo que Él tiene para nosotros. Dice que ese guardar sus mandamientos nos lleva a toda bendición. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice que Él guarda un pacto hasta con 1000 generaciones de los que le amamos y guardamos su mandamiento. Y ese pacto es que ciertamente Él te bendecirá y te multiplicará. Ese pacto es el saber que aun cuando mi padre y mi madre me dejaran, con todo Él me ha amado y está ahí conmigo. Ese pacto es el saber que Él tiene todo lo que yo necesito para ser feliz. Ese pacto es el saber que cuando necesito del consuelo, como ya lo hemos visto anteriormente, Dios está ahí para traerlo. Que cuando necesito del consejo, Dios está ahí para darlo. Que cuando necesito cualquier cosa, Dios está ahí. Porque dice que el consuelo de Dios es semejante al consuelo de una madre. Que el consuelo de Dios es aquello que siempre estará presente. Y es un pacto, ojo, un pacto que Dios ha hecho. Un pacto que Dios propuso y que Dios dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que Dios no puede retractarse, porque no es solo una promesa, sino es algo que dijo: he alzado mi mano y he jurado, por amor a mí mismo te he salvado. Es ese pacto que Dios quiere establecer de continuo con todos. Ese pacto que dice: yo te he amado, he dado todo por ti. Y ahora lo único que nos pide es que seamos o tratemos de mantenernos recíprocos a ese amor, de tomar esa bendición, porque Él ya lo dio, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y se mantiene derramándose y se mantiene ahí. Pero el problema está cuando nosotros no dejamos que fluya, cuando nosotros cerramos la puerta y nos alejamos, cuando nosotros no nos acercamos, sino simplemente nos vamos y dejamos que todo el género de bendiciones que Dios tiene para cada uno se vaya. Cuando no nos damos cuenta de la posición en la cual Dios nos tiene como sacerdotes que presentan la ofrenda perfecta que es nuestras vidas, pero también como reyes que Él ha establecido no en la tierra para un señorío, sino que para dar ese servicio. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. (12, 28 y 29). Así que recibiendo nosotros un reino que es ¿cómo? ¿Permanecerá para siempre? Tengamos gratitud y mediante ella hagamos ¿qué? Agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Dios te ha dado autoridad?
Pero ojo, no me la ha dado para enseñorearme, me la ha dado para servir. Me ha dado esa autoridad para recordar que debo de agradecerle cada día que estoy aquí, con ese temor respetuoso, ese temor que el amor forma en mí, de decir, hoy no quiero fallarte, de decir, hoy quiero depender de ti, de entrar en esa humildad, de decir, Señor, soy débil, me puedo equivocar, ayúdame, de aprender a depender de Él y no de mí, y rendirle siempre esa reverencia, de saber que mi vida está sujeta a Él, se sustenta por Él y solo por Él, de rendirle ese culto racional de mi ofrenda, y de saber que en tanto yo me mantenga en esa posición, esto seguirá, porque es lo que Dios quiere, que entremos en esa posición que nos lleva a ser la hechura suya para las buenas obras, la hechura suya para poder mantenernos, siendo celosos de lo que Dios nos entregará, sí, con ese celo santo, con ese celo de querer cuidar y hacer, de querer guiarnos por Él, en manera reverente. Ahora Él es un fuego consumidor. ¿Puede consumir mi vida? Porque soy un olor fragante a Él. Dice que nuestro Señor Jesucristo fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, hablamos de dos muertes ahí. La muerte a su ego, a sus deseos, a sus anhelos. Y posteriormente, la muerte de cruz. La muerte más cruel. La muerte que Él sufrió. Pero como lo vimos, menospreciando lo propio. Quizás tuvo temor, como lo hemos visto en el Getsemaní, pero sin embargo entendiendo la promesa mayor. Y es aquí en donde voy a entrar en un punto que también a mí me tocó mucho. El gozo que Él sintió, ese gozo que el Espíritu Santo puso en Él, fue algo que era el poder decir, este domingo veo a mis hijos reunidos, veo a ese pueblo que quise levantar, por ellos dejé todo y pagué ese precio de sangre, por ellos hizo. Y yo quiero que nos pongamos en este papel. ¿Eres pueblo? ¿Has sido santificado? ¿El Señor te ha escogido? Ese es tu mayor regalo. Por gracia. Porque jamás te costó a ti. Porque si de verdad nos hubiese costado a cada uno, hubiésemos podido sufrir lo que Él sufrió. Haber pasado una posición de estar en la presencia de Dios continuamente y desesperadamente gritar, Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De pasar de estar en una gracia plena a una soledad abrazadora, de jamás haber sentido un dolor físico a tener todas las enfermedades. Y eso fue el precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos lleva a este punto, a poder servir en gratitud, a poder tener esa gratitud día a día a Él, a poder dejar a un lado lo que ha estado estorbando en mi vida. Porque por amor yo puedo, por el amor de Dios, literalmente, puedo dejar a un lado lo que me hace daño y lo que lastima el corazón de Dios, para poder entrar en esa posición, para poder tomar toda bendición. Porque ojo, cuando hablamos de pacto hablamos de tres cosas: promesa,
bendición, pero también obligación. Mi parte en el pacto es esta, pero ahora la pregunta es, ¿de verdad me estoy esforzando en el día a día para poderla alcanzar? Hay algo que el Señor nos dio de regalo y lo podemos encontrar en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, por favor. Y dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y muchas veces solamente tocamos estos dos puntos finales, santificación y redención, pero nos olvidamos que también fue hecho sabiduría. Esa sabiduría que dice es para nuestro beneficio, porque Dios lo hizo ejemplo, como el hermano mayor. Nos ha enseñado la manera de vivir, dependiendo del Padre. Esa manera de vivir, que es la manera sabia que agrada a Dios, nos ha hecho santos, nos ha justificado, nos ha redimido. Pero ¿cuántas veces tomamos el ejemplo? Lo que hemos visto es, Dios nos escogió, Dios nos quiere restaurar, Dios ya tiene todo listo, pero a veces no tomamos la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que es en Jesús, que es en su ejemplo, que es en todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Por eso Él dijo, la ley y los profetas se resumieron a solo 2 mandamientos. Amarás al Señor Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo te amas. Y Él no solo hablaba, sino Él lo hizo. Dice que Él se hizo camino vivo y eficaz por amor. Dice que Él nos hizo un pueblo. Dice que Él nos hizo cercanos al Padre. Y ahora Él nos lleva aún más allá, a ver que en Él está el ejemplo. En ver que en Él no solo hallamos santificación, redención, justificación, sino también la sabiduría que necesitamos en el día a día. En alguna ocasión, y en muchas más nos ha dicho nuestro pastor, ¿cuántas veces le preguntamos a Dios? ¿Cuántas veces le decimos a Dios, ¿qué debo de hacer hoy? ¿Cuántas veces dejamos que ese Dios que quiere estar entre nosotros, sea el que esté con nosotros y guiando nuestras vidas? Siendo esa luz que resplandece en nuestros corazones, siendo ese que nos lleva a la sanidad, que nos lleva a la santidad. ¿Cuántas veces tomamos más nuestra fortaleza, nuestros propios criterios, y nos olvidamos de depender de Él, o siquiera del consejo de Él? Y simplemente nos olvidamos. Y nos olvidamos de que Él nos ha dado un sacerdocio, un reino, pero un reino para servir, para hacer la obra, para buscar esa sabiduría que Dios dejó en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Porque Pablo entendía que es necesario la renunciación para gozar del pacto.
Por eso dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, en su segunda parte, que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como, ¿por quién? Por el Espíritu del Señor. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su gloria, pero no por nuestras fuerzas, sino ya por el Espíritu Santo, por su Santo Espíritu, porque Él es el que nos convirtió en eso, en ese pueblo, y el que nos seguirá convirtiendo día a día más como Él, en esa palabra que nos santifica como la fuente de sabiduría, como lo dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, lo que el Espíritu Santo fluía, era eso, la palabra de Dios. Por eso dice que el Verbo fue hecho carne. Y ese Verbo es lo que nos lleva a poder gozar de todo esto. Esa palabra de verdad, ese testamento y esa bendición. Por eso el consejo final que el Señor nos da lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, ya para concluir, por favor. Así que, amados, puesto que tenemos ¿qué? ¿Cuáles promesas? La gloria, la identidad, la gracia, todo género de bendiciones. Por eso es importante que leamos la Biblia, porque ahí es en donde encuentro las promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad. Él ya presentó la ofrenda. Él en su parte ya nos perfeccionó. Pero ahora nos aconseja y nos dice o nos exhorta a que para poderlas tomar nos dejemos de contaminar. Nos dediquemos a limpiarnos. Nos dediquemos a perfeccionarnos en Él. Como lo vimos, no dependiendo de mí, más del Espíritu Santo. Porque esa es la mayor promesa. Las arras, el saber que el Espíritu Santo te sustenta, el saber que es tu promesa, no solo para el día de hoy, para el día de mañana, sino es nuestra promesa en cada día y en la eternidad. Dice la Escritura que el hombre es como el heno, sí, y la vida del hombre es como la neblina, que en un momento se va a desvanecer. Sin embargo, nos ha dado un espíritu, nos ha dado un alma, algo que continuará. Y su promesa mayor es que podemos estar ahora ya no solamente cercanos, sino con Él. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 21, que es una nueva Jerusalén, donde ya no hay necesidad del sol ni de la luna, porque es la gloria de Dios resplandeciendo en todo su esplendor. Y eso es lo que nos espera más allá. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué será de mí el día de mañana? Dice, tenemos tales promesas. Y a veces nos afanamos por el hoy, por el qué pasará, y no nos damos cuenta de que Dios ya tiene el control de todo y que ya tiene todo listo, no solo para hoy, para mañana, sino de aquí a la eternidad. Y no nos damos cuenta de que al hacer las cosas en nuestras fuerzas y no buscar esa sabiduría de Dios, nos mantenemos con la vista abajo y perdemos lo que Dios tiene para cada uno. Por eso este es un tiempo de recordar que Él es cercano,
que Él es tu consolador, que Él es tu maestro, que Él es tu amigo y que Él es el que traerá esa perfección a tu vida a la medida en la que tú también decidas limpiarte de lo que te estorba. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, porque estos son tiempos en los cuales el Señor nos recuerda que hay un pacto, y un pacto que es un testamento, que es algo eterno y que es algo que Dios quiere siempre darnos. Padre precioso, gracias, porque eres tú, Señor, el que ha hecho el pacto con nosotros, Señor. Mas ahora, Señor, somos nosotros los que debemos, Señor, de buscar esa santidad, Señor. En esta mañana, Señor, te pedimos que tú traigas, Señor, y actives esa gracia, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, para poder entrar en tus promesas. Te damos gracias, Señor, porque en estos tiempos, Señor, sabemos que tú estarás actuando, Señor, abriendo puertas, Señor, y trayendo esa bendición a cada uno, Señor, trayendo fortaleza, trayendo consuelo, Señor, porque, Padre, han sido tiempos difíciles, pero sabemos, Señor, que no hay batalla, Señor, en la cual tú no nos hayas dado la victoria, Señor. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, gracias, Señor, porque hoy clamamos a ti para que venga ese Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Presencia, Señor, llénanos, Señor. Lléname con tu amor. Sí, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, y lléname con tu presencia, lléname con tu amor, con tu amor, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y precioso, porque eres tú, Señor, el que nos llena, Señor, y llena todo en todos, Señor precioso, porque eres tú, Señor, el que viene, Señor, a recordarnos que tú eres con, Señor, en y sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque ha habido, Señor, tiempos de duda, Señor, pero tú nos recuerdas, Señor, que eres tú, Papá, el que estableció todo con nosotros, Señor, y el que estará, Señor, trayéndonos, Señor,
de vuelta, Señor. De vuelta, Señor, ese primer amor, Señor. Porque, Padre, aquí hay gente, Señor, que había sentido ese fuego que se apagaba, ese primer amor que se había ido. Pero hoy el Señor lo estará restableciendo, estará avivando ese fuego, estará trayendo ese primer amor nuevamente, porque es algo muy especial, porque ese sentirse apagado, ese sentirse vacío, dice el Señor, estará pasando, porque es un tiempo de llenura, es un tiempo en el cual la restauración de la que Él te había hablado estará empezando en el nombre de Jesús. Porque lo que se había apagado, dice, es lo que se aviva. Porque Él no vino sino a traer al que estaba perdido y a recuperarlo en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Amén, Padre. Dios es muy bueno.